Hola a todos, aquí Animefix con un nuevo fanfic, todos los derechos a sus respectivos autores. ¿Eso es un tren, Sasuke? Sasuke asintió mientras miraba a su alrededor, asegurándose una vez más de que todo estaba bien y contabilizado. Lo había comprobado más de una vez para estar seguro porque no deseaba dejar nada al azar, incluso si estaba seguro de poder resolver cualquier problema que pudiera surgir. Después de todo, iban a una isla ocupada por el gobierno. Soy consciente de eso. Nos dirigimos hacia una isla gubernamental cerca del cuartel general de la Marina que también alberga el mercado de esclavos más grande del mundo en un artilugio de metal que funciona con agua. Declaró Ariel mientras miraba la puerta abierta de su carruaje con clara desconfianza, nunca había visto un vehículo así. Antes. Sasuke reflexionó sobre sus palabras antes de asentir, sí, lo sé. Ariel cerró los ojos por un momento ante su respuesta antes de asentir lentamente como si aceptara su destino a regañadientes. De pie junto a él, el pequeño seleniano llevaba un vestido negro nuevo y una capa a juego. Ella agarró con fuerza una pequeña maleta que él le había comprado unos días antes en manos envueltas en guantes de cuero negro. Finalmente prestándole toda su atención ahora que Sasuke se había asegurado de que todo estuviera contabilizado, Sasuke la miró por el rabillo del ojo antes de finalmente preguntar. ¿Ya te has acostumbrado a tu capa? Ariel frunció el ceño ante la pregunta, los cambios en su expresión no fueron suficientes para ocultar su disgusto por el tema, antes de responder casi de mala gana. Es una prenda cómoda y 1000 veces más útil. Pero es demasiado restrictivo. Sasuke contestó cuando ella se calló, ya se había acostumbrado a usar capas para ocultarse, pero podía entender por qué alguien se sentiría incómodo usando un trozo de tela para sellar una parte importante de sí mismo. Era frustrante. Ella acababa de liberarse y obtuvo el derecho de hacer lo que deseaba, pero ahora tenía que ocultarse solo para permanecer junto a su salvador. Pero solo porque entendiera no significaba que pudiera permitirle caminar abiertamente con sus alas a la vista. La propia Ariel se mostraba reacia a estar cerca de tantos humanos, evidente por el pequeño ceño de disgusto claro en su rostro. Sasuke suspiró, mostrar abiertamente tus alas es extremadamente peligroso. Frunciendo el ceño, ella asintió, simplemente se siente mal sellarlos así. Sasuke notó cómo los dedos de su mano vacía parecían temblar, apretándose y abriéndose, como si ansiaran arrancar la tela que sujetaba sus alas que actualmente estaban dobladas y guardadas dentro de los compartimentos especiales de su capa. Pero no era su desgana lo que le molestaba, era su decisión de seguirlo a pesar de todo lo que le preocupaba. De todos los hombres que podría haber elegido seguir, ¿por qué tenía que ser él? A los 7 años, vivía solo en un complejo de clan desierto después de ver cómo asesinaban a su familia una y otra vez durante años gracias a su hermano. Vivía aislado y muchas veces podía jurar por su vida, que escuchaba un golpe en su puerta y el sonido de la voz de su madre, pidiéndole que saliera a jugar, aunque sabía muy bien que ella había sido apuñalada hasta la muerte por la espada de Itachi y había visto su cuerpo colocado a 6 pies de profundidad en la tierra. Horas tras interminables horas blandía su espada y golpeaba paredes vacías, hasta que su mano sangraba y se le formaban callos y se endurecían, y aún así, no paraba. Año tras año seguiría balanceándose, impulsado por sueños de venganza y reivindicación nacidos de los horrores a los que había sido sometido por su propio hermano. Desde que tenía 7 años, Sasuke había aprendido a vivir para sí mismo y para nadie más. Nunca molestaba a la gente con sus problemas, nunca le contaba a nadie lo que pasaba por su mente. Cada vez que finalmente dejaba salir sus verdaderos pensamientos y objetivos, todos lo juzgaban. Todos lo vieron como un riesgo de fuga y lo miraron con lástima y decepción, afirmando saber lo que era mejor para él, afirmando querer ponerlo en el camino correcto. No sabían nada. Nada de su dolor, nada de su rabia, nada de su pena y desprecio. Así que nunca se lo dijo. Se lo guardó todo para sí mismo y ni una sola vez se abrió. Y después de todo, no sintió nada más que ira al darse cuenta de que la masacre de Itachi fue el resultado de la ambición de su propio padre junto con los eventos que Obito había puesto en marcha al controlar el Kyuubi. Sintió una ira lenta y justa que habitaba en lo más profundo de él y amenazaba con explotar en la superficie. Una erupción que lo había empujado hacia una revolución oscura que podría haber consumido al mundo si no hubiera sido por Naruto. Él podía entender muy bien sus decisiones y emociones, y por eso ella le preocupaba tanto. Decidiendo simplemente dejar de pensar en eso, Sasuke le dijo a su compañero de cabello platino.
Tendrías que soportar el archipiélago Sabaobi por unos días, aparentemente un lugar tan peligroso como hermoso. Ariel sacudió lentamente la cabeza, pensando en su hermana que había sido asesinada por aquellos humanos. Esos hombres me habían hablado de Sabaody, planeaban atracar aquí y reabastecerse. Mi hermana pensó que entraríamos al archipiélago encadenados y gritando de miedo mientras los humanos nos arrastraban hacia la oscuridad. ¿Te arrepientes de haberme seguido hasta aquí? Sasuke hizo una pausa por un momento y preguntó, aunque ya sabía su respuesta. Nunca. Ella respondió resueltamente, su respuesta instantánea. No pudo evitar que la comisura de su boca se curvara ante eso. Si había algo que había aprendido sobre Ariel era lo asombrosamente terca que podía ser. No había nada que pudiera hacerla cambiar de opinión una vez que se le metía una idea en la cabeza. Ella no se arrepentiría de nada, corriendo por el camino elegido, incluso si hasta el final fuera quien fuera amargo. A lo largo de su viaje, Sasuke conoció a Ariel y llegó a conocerla como pocos podían hacerlo. Sabía que ella tenía en ella una determinación que rara vez había visto antes y sabía que había elegido seguirlo en su viaje sabiendo que tal vez no tuviera fin. Sabía muy bien que ella continuaría siguiéndolo incluso si algún día entendía que él no era el salvador perfecto que pensaba que era, algo de lo que no había dejado de intentar convencerla. Incluso en sus días de academia, cuando las chicas acudían en masa a él por una razón misteriosa u otra, no podía entender por qué proclamaban su amor por él por razones tan banales. No podía entender por qué desperdiciaban su valioso tiempo y energía engañándose a sí mismos pensando que tenían algún tipo de sentimiento o afecto por él. Nunca les había preguntado, porque nunca le había importado y la mayoría de ellos se contentaban con simplemente desear lo imposible y recurrir a medidas completamente irritantes en un intento de ganarse su favor. No le importaban esas chicas ni sus delirios. Sasuke sabía muy bien que la mitad de la población femenina de la academia estaba enamorada de él por una razón tonta u otra, pero esta seleniana frente a él había sido la solo alguien que lo siguiera por una razón que en realidad había significado algo. Tal vez él podría haberla rechazado sin una palabra y sin una pizca de emoción si ella hubiera dudado siquiera una centésima de segundo al declarar su intención de acompañarlo. Sin embargo, ella no lo había hecho y por eso Sasuke decidió ceder y llevarla consigo. Además, ella era poderosa, mucho más poderosa de lo que había esperado, y no solo en el ámbito de la fuerza física, por excepcional que fuera. Sasuke recordó cómo su golpe casi le había roto la mano. También podía controlar llamas lo suficientemente calientes como para derretir piedras sin problemas y sus alas de cuervo le permitían maniobrar muy por encima del cielo a velocidades vertiginosas. Era un arsenal bastante extenso que se habría considerado decentemente formidable incluso en elemental. El hecho de que fuera tan diversa como fuerte la hacía peligrosa, especialmente en un mundo donde los usuarios de un solo poder eran considerados milagrosos. Pero los acontecimientos recientes también habían dejado claramente claro que, a pesar de todo su potencial, simplemente no podía luchar adecuadamente. La razón detrás de esto es muy clara. Ella era insegura. Aunque Sasuke la conocía desde hacía menos de un mes en ese momento, se volvió casi dolorosamente claro que a pesar de todo el poder externo que a veces mostraba, Ariel estaba atormentada y más que un poco insegura, lo cual era, por su diminuta comprensión de ella. Experiencias, comprensibles y tal vez incluso naturales. Incluso antes de su cautiverio, la mayoría de sus compañeros de clan la habían rechazado debido a su sangre mestiza, excepto unos pocos elegidos, incluida su hermana muerta. La única razón por la que su clan la valoraba tanto era porque era intrínsecamente fuerte. A sus ojos, no era el individuo conocido como Ariel lo importante, sino la fuerza que tenía. Para ellos, Ariel era simplemente alguien que ejercía un gran poder para su edad, un activo valioso que podía cultivarse con el tiempo, pero no irreemplazable. Casi todo el sentido de valor de Ariel, medido por quienes la rodeaban, había girado en torno a su valor como un activo importante y, aunque ahora era libre, el hecho de que tuviera que ser protegida empañó su valor como persona ante sus propios ojos. Que era quizás la cosa más absurda que Sasuke había visto jamás. Sasuke sabía que los acontecimientos recientes la habían sacudido, que su vida se había completado por completo en tan solo unos días, casi como si una tempestad hubiera irrumpido en su vida y la hubiera arrastrado. Un cambio que anuló por completo las circunstancias de uno. Sasuke sabía muy bien cómo se sentía eso, pero necesitaba ir más allá de ellas.
Habría muchos humanos en Sabaody, tal vez más de los que jamás hayas visto antes. Sasuke rompió el silencio con sus simples palabras incluso cuando Ariel asintió lentamente en respuesta, consciente de que Sasuke le estaba advirtiendo con anticipación. Ella tenía una tendencia a perder el control de sí misma cuando está rodeado de multitudes de humanos, una tendencia que sin duda podría resultar peligrosa en los principales centros de población. Reconoció la rabia palpable y la inseguridad que ardía dentro de ella al ver a los humanos porque había estado empapado en sus aguas embriagadoras durante casi toda su vida, incluso ahora lo perturbaban durante las noches oscuras y los días fríos. Pero él necesitaba que ella se controlara lo mejor que pudiera. Sasuke nunca lo admitiría, pero ver a Obito morir a manos de Kaguya fue quizás uno de los momentos más satisfactorios de su vida adulta. Él no era Naruto. No podía simplemente perdonarlo y dejarlo continuar. Un idiota que había iniciado una guerra y causado la muerte de miles de personas, ¿y todo para qué? Lo único que lamentaba era el hecho de que no fue él quien tuvo la oportunidad de matar a ese tonto. Pero no te preocupes, te protegeré incluso si algo sucede, declaró finalmente Sasuke, mirando su vehículo designado que estaba reservado para los ricos y poderosos. Estaba estrechamente vigilado, y Sasuke podía sentir los signos reveladores de los marines bastante bien por ahora saber que estaban cerca. Era un proyecto financiado por las reglas reales de 3 reinos separados junto con el ayudante de un dragón celestial. Las paredes del interior estaban cubiertas con costosos paneles enchapados en madera, mientras que el suelo estaba cubierto con una lujosa alfombra tan cómoda que se hundiría con el más suave de los toques. Los compartimentos incluso tenían baños de lujo adjuntos y en un extremo de cada vagón había una pequeña barra con tapa de mármol, sin duda surtida con todo tipo de bebidas imaginables. Los nobles generalmente eran un grupo ostentoso y siempre podía contar con ellos para mostrar su riqueza. Lo que lo convirtió en un verdadero desperdicio fue que los nobles rara vez se molestaban en usar el tren. Normalmente, la mayoría de la gente viajaba por los mares utilizando barcos y transportadores y, aunque podía llevar semanas o incluso meses completar un viaje de forma segura, los barcos eran mucho más económicos en comparación con los trenes acuáticos cuyas vías por sí solas eran tan caras que podían traer reinos a ruina. La mayoría de las naciones prefirieron establecer rutas comerciales directamente a través del mar en lugar de invertir en la creación y el mantenimiento constante de una vía de tren acuático. Solo Battle 7 con su cuerpo de ingeniería avanzado había implementado con éxito dicho sistema de transporte, aunque se sabía que su tecnología estaba ampliamente modificada en comparación con otros modelos existentes. Esta vía de tren inaugurada hace apenas 2 semanas, no era más que vagones glorificados utilizados para escoltar a nobles y hombres de negocios en viajes elegantes a importantes centros comerciales como aquel hacia el que se dirigían. Fue un desperdicio, pero Sasuke sabía que la gente de este mundo era un grupo excéntrico, tal vez estaba pensando demasiado en sus acciones. Ese extraño barco isla que una vez perteneció al señor de la guerra Moria ya estaba detrás de ellos, al menos una semana de viaje usando un barco de guerra marino convencional según su estimación. Se habían movido rápidamente, y Sasuke había hecho todo lo posible para asegurarse de que no pudieran ser rastreados por ningún medio convencional que Sasuke conociera. El hecho de que numerosas personas, la mayoría de ellos piratas, lo hubieran visto estancar a Bartolomeu Kuma lo molestaba, tal franqueza iba en contra del instinto que había desarrollado minuciosamente como shinobi, pero era algo que no podría haber cambiado, por lo que no encontró razón para desperdiciar su tiempo. Tiempo pensando en el pasado. Sin embargo, el hecho de que el gobierno mundial hubiera recibido una sabrosa pista independientemente de los testigos que dejó atrás, gracias al señor de la guerra que había encontrado, alivió la mayoría de sus quejas. Habría elegido permanecer en el anonimato, pero lo que obtuvo al final valió el riesgo. Sasuke ahora tenía la información que necesitaba y había obtenido contactos que sin duda serían útiles en el futuro, un intercambio resultaría muy favorable en su opinión. Nico Robin no era una mujer a la que pudiera ignorar, y tal vez lo mismo podría decirse de los piratas de sombrero de paja si la intuición le sirvió correctamente. Eran un grupo interesante. Un fuerte timbre resonó en toda la estación de tren, indicando que era hora de partir. Vamos, le gritó Sasuke a Ariel mientras caminaba hacia el tren, será mejor que nos vayamos. Esta cosa tiene un horario fijo y saldría con o sin nosotros dentro. Escuchó pasos detrás de mí mientras Ariel me seguía, me pregunto cómo será Sabaody. El almirante Kuzan entrecerró los ojos escondidos detrás de gafas de sol redondas seguían ardiendo mientras contemplaban el mundo que lo rodeaba.
Ya era de mañana y los primeros rayos del cálido sol empezaban a brillar sobre la isla casi rota a su alrededor que, a pesar de los daños, estaba llena de hombres y mujeres uniformados que salían de los buques de guerra de la marina, de la comodidad de sus camarotes hacia una isla destrozada donde les esperaba un largo día. Esta no fue la única isla destruida de la que los marines tuvieron que cuidar. Enies Lobby, que alguna vez fue el símbolo del gobierno mundial, también había sido destruida por los infames piratas de sombrero de paja, casi destruida sin posibilidad de reparación en un vergonzoso incidente que acababa de ocurrir. Conmocionó al mundo. La antigua sede de la justicia seguía sufriendo las cicatrices de esa batalla, una pérdida que quizás seguiría siendo una fea cicatriz en su prestigio hasta entonces inquebrantable, aunque los esfuerzos de reconstrucción ya habían comenzado a tomar una forma visible. Aokiji estaba casi seguro de que lo mismo sucedería aquí. Solo había estado fuera por unos pocos días, pero ya le resultaba difícil acostumbrarse a dar órdenes a sus subordinados una vez más. No era solo el fuerte ruido que lo seguía constantemente debido a su puesto, aunque ciertamente no ayudaba. No, el problema no era solo el ruido constante, sino también el hedor a autoridad. Los nobles mundiales consideraban que el aire del mundo exterior a Merigeoise estaba tan contaminado y lleno de suciedad que se negaban a respirarlo. En ese momento había pensado que estaban siendo arrogantes, pero casi podía entender lo que querían decir ahora que había experimentado la calma que se podía encontrar en lo profundo de océanos indómitos sin ninguna preocupación mundana que lo molestara. Era casi sereno. Haciendo un lado hacia la derecha para evitar a un hombre de aspecto particularmente agotado con uniforme que lo saludó mientras navegaba expertamente entre la multitud, Aokiji continuó caminando hacia su destino. Aunque tenía que admitir que una parte de él extrañaba los océanos vacíos, ya fueran buenos o malos, había algo en la rectitud que iba junto con la justicia y que se sentía bien de una manera que ninguna otra parte del mar jamás lo haría. Pensar que su persecución lo llevaría directamente a la base formal de un señor de la guerra que había sido derrotado justo antes de su llegada. El almirante había llegado demasiado tarde para presenciar la pelea, habiendo llegado a una isla vacía casi destrozada por grandes batallas que terminaron hace apenas un día. Había pensado que su investigación daría frutos esta vez, pero en lugar de eso, había llegado al Thriller Bark vacío con rastros de movimiento de apenas unas horas de antigüedad que lo conducían a 3 direcciones separadas. Parecía que su presa era más esquiva de lo que había imaginado anteriormente. Había decidido traer consigo a algunos de sus subordinados más nuevos esta vez. Planeaba investigar esto personalmente, pero era una tarea relativamente libre de riesgos y a sus hombres se les había dicho que lo acompañaran solo por orden de los superiores cuando estuvieran en territorio de los señores de la guerra como demostración de fuerza. Les había ordenado que continuaran con sus propias investigaciones y dejaran de intervenir en sus propios asuntos. Decir que sus hombres estaban deprimidos por perderse todas sus aventuras durante las últimas semanas era decirlo a la ligera, los había encontrado todos pero de mal humor después de haberles ordenado que se quedaran atrás. Solo cuando les dijo que se ocuparía principalmente de investigaciones aburridas logró animarlos de nuevo. Eran casi un grupo de niños por momentos, habían acordado no venir y en cambio habían decidido redoblar su entrenamiento para prepararse para los próximos eventos. Mirando alrededor del naufragio en el que se encontraba, parecía que toda una guerra había ocurrido mientras él estaba fuera y los informes que había recibido en el camino hasta aquí confirmaban esa impresión. Casi como si el destino se estuviera burlando de él en ese momento, sintió una ola de Aki pasar sobre él antes de que tuviera la oportunidad de completar el pensamiento. La sensación fue algo que reconoció al instante. Se originó unos kilómetros delante de él, justo en la dirección hacia la que había estado caminando y considerando los informes recientes que había recibido, no necesitaba pensar 2 veces sobre quién estaba involucrado en esto. Aokiji corrió hacia adelante tan rápido como sus largos pies se lo permitieron, esperando llegar allí antes de que alguien terminara siendo asesinado, y efectivamente, se podía ver el más mínimo ceño fruncido en el rostro generalmente inexpresivo de Bartolomeu Kuma mientras estaba rodeado por sus hombres. Vistiendo uniformes marinos. El señor de la guerra era un hombre enorme, destacaba por encima de todos los que lo rodeaban y llevaba una santa Biblia en la mano. Sus orejas redondas sobresalían de la parte superior de su cabeza y sus 2 ojos, que solo estaban realzados por su barbilla abultada, estaban extrañamente cubiertos por lentes transparentes. Llevaba su icónico sombrero blanco cubierto de manchas marrones al igual que la tela azul oscuro de sus pantalones y su chaqueta estaba adornada por un gran diseño blanco que recordaba a un gran signo de coda con varias patas blancas decorando su extremo inferior.
Ustedes, los señores de la guerra, nunca podrán dejar de crear problemas, ¿no? El desorden que su grupo parece tener predilección por crear. El infame tirano no respondió con una broma, sino que simplemente reconoció sus palabras con un gruñido. El ex rey era un hombre de pocas palabras y esas también habían ido disminuyendo cada día que pasaba gracias al Vegapunk y sus infames experimentos. El problema en el que se ha alejado sería difícil de resolver incluso para usted. El gobierno mundial no está exactamente satisfecho con estos trucos tuyos. Aokiji suspiró una vez más, haciendo una mueca internamente mientras mantenía su expresión nivelada incluso mientras pensaba en el papeleo y las horas extras con las que tendría que lidiar debido a este incidente a pesar de que no es su desorden que limpiar. Se suponía que debías seguir tu orden y lidiar con los de sombrero de paja, no dejarlos irse sin enfrentar una sola repercusión. Declarar la guerra al gobierno mundial después de invadir Enies Lobby, derrotar a un señor de la guerra y luego sobrevivir a otro envío enviado específicamente para lidiar con ellos. De verdad, el nieto de Garp había ido demasiado lejos demasiadas veces y por un momento, se preguntó si había cometido un error al perdonar a esos sombrero de paja cuando tenía la oportunidad y el precedente de lidiar con ellos antes de empujar ese pensamiento al rincón más alejado de su mente. No podía cambiar lo que ya había sucedido, pero estaba preparado para afrontar las consecuencias si fuera necesario. Con esto, han jugado con el gobierno mundial más veces de las que pueden tolerarse. Aokiji habló, acercándose para enfrentar directamente al señor de la guerra, los superiores no dejarían que esto pasara tan fácilmente. Creo que quizás incluso te llamen a ver a Mer y Geoise para que te expliques. Agradezco la advertencia pero es completamente innecesaria. A todos los señores de la guerra encargados por el gobierno mundial ya se les ha ordenado que se presenten en el cuartel general antes de que termine este mes. Respondió Kuma, con voz fría mientras miraba al almirante. Según recuerdo, la decisión de ejecutar a Ace y al almirante Akainu los ataques preventivos a sus territorios no le dejaron otra opción que comenzar los preparativos para la guerra 15 meses antes de lo previsto. Bueno, sí, en octubre el almirante de flota Sengoku presentó a los 5 ancianos su recomendación de que el gobierno mundial debería comenzar las hostilidades contra Barba Blanca en la primavera del próximo año. Desafortunadamente, las circunstancias no permitieron que nuestra organización se comprometiera con el cronograma. Aokiji entrecerró los ojos y siguió de cerca al señor de la guerra mientras continuaba. Había visto a Kuma en su calidad de rey hace muchos años y era muy consciente de que esto era el infame señor de la guerra pirata trabajando aquí apenas 2 semanas después del conflicto, y 5 de nuestras divisiones comerciales regulares están fuera de combate debido a las incursiones piratas. Las islas Bidenfeld ahora están firmemente en manos de Barba Blanca y hemos perdido más de un 4 de la fuerza expedicionaria del Nuevo Mundo enviada para explorar el territorio de Barba Blanca. La buena noticia es que los otros emperadores han manifestado su neutralidad en lugar de unirse a Barba Blanca. Nuestra posesión de islas clave en el Nuevo Mundo también nos ha permitido imponer un embargo a los barcos de su territorio y perturbar gravemente el comercio que sostiene a sus islas. A fin de cuentas, actualmente tenemos la ventaja. El imperio de ese viejo emperador está cayendo en una grave recesión. Kuma parecía poco impresionado por la rápida respuesta de la armada a la amenaza emergente, y se demostró en su expresión que parecía poco convencida cuando respondió. Sin embargo, en respuesta a eso, los piratas han estado participando en una guerra de guerrillas contra sus barcos. Ya ha perdido 5 barcos y no pasará mucho tiempo antes de que su gobierno comience a sentir los efectos de estas pérdidas. Almirante, ¿cuánto tiempo llevará a neutralizar la amenaza contra sus buques mercantes? El almirante se acarició la barbilla, una costumbre suya desde sus días como marinero cada vez que entraba en una contemplación sería al reconocer el punto de Kuma. Una guerra innecesariamente postergada no era favorable a sus intereses actuales. De manera óptima, deberías haber acabado con Barba Blanca con 1000 cortes, pero considerando los recientes movimientos de las fuerzas marines, parece claro que tus amos desean lidiar con Barba Blanca de un solo golpe. Kuma continuó, pero seré franco, no es seguro que los marines vayan a ganar una guerra abierta contra un emperador. El gobierno mundial necesita mi fuerza, más ahora que nunca. Aokiji exhaló bruscamente, sabiendo que Kuma había dicho una dura verdad que los marines estaban tratando de ocultar. El gobierno mundial se estaba preparando para la guerra con Barba Blanca, movilizando sus activos con un abandono casi imprudente solo por la oportunidad de poner fin al reinado de un emperador.
Se habían reunido 5 flotas enteras solo para esta única ocasión y se había ordenado tanto a los almirantes como a los señores de la guerra que se presentaran en Marineford, que también había sido ampliamente fortificada de una manera nunca antes vista. Las circunstancias actuales, aunque creadas por los propios marines, fueron quizás el mayor escudo que este tirano pudo reunir en su defensa. Los marines estaban ocupados preparándose para la guerra, y estaba claro que los errores no eran aceptables. El gobierno mundial no se arriesgaría de distanciarse de Kuma en este momento, no cuando su fuerza podría resultar un activo irreemplazable en la guerra venidera. Bueno, un emperador no es motivo de risa y estamos hablando del hombre más fuerte del mundo aquí. Aokiji en lugar de eso habló arrastrando las palabras, entrecerrando los ojos. Espero que ustedes, señores de la guerra, demuestren su valía en esta guerra, de lo contrario, podrían ser reemplazados, si no por los pacifistas y luego por aquellos que vendrían después de ellos en el futuro. Todo el sistema de Warlords era intrínsecamente defectuoso, una práctica complicada en la que el gobierno mundial traicionaba sus propios ideales para contratar piratas retorcidos para proteger sus propios intereses. Sabía que las llamas de indignación provocadas por esta flagrante hipocresía habían ido aumentando lentamente, lideradas por una estrella brillante conocida como Fujitora, que de repente había ascendido en las filas de la armada. La guerra que se avecinaba no era solo una cruzada contra Barba Blanca y sus aliados, sino una revolución que podría poner en duda por primera vez la existencia misma de sistemas tan defectuosos. Una parte más profunda y desnuda de él casi deseaba que sucediera. Kuma reconoció sus palabras con un movimiento de cabeza antes de girarse suavemente casi como si se despidiera. Debería preocuparse más por la guerra que se avecina, almirante Aokiji. No tenía tiempo que perder, tenía que responder a la convocatoria del gobierno mundial y ya llegaba tarde. Además, estaba intrigado. Nunca había oído hablar de este proyecto Serafines a nadie. ¿Un programa de armas clasificadas? Le preguntaría a Vegapunk tan pronto como conociera a ese loco. «¿Oí, Kuma?» gritó, sus palabras causaron que el señor de la guerra se detuviera a medio paso justo cuando estaba a punto de irse. ¿Por casualidad, has visto a una chica de cabello plateado y piel oscura por estos lares? Por primera vez, la expresión del señor de la guerra cambió. Pero de alguna manera, más por costumbre que por cualquier otra cosa, logró mantener su rostro más serio mientras se giraba y lentamente sacudía la cabeza. No, respondió. Sasuke estaba parado cerca de la salida cuando su tren entró en la única estación en Sabaody junto a Ariel que lo esperaba nerviosamente. Su posición le daba una visión perfecta de las entradas, lo que le permitía controlar a quienes entraban y salían en cualquier momento si era necesario. Los conductores estaban al frente, ayudando a todos los que necesitaban asesoramiento y haciendo espacio en el andén. Cada uno de ellos había estado aquí numerosas veces, por lo que conocían el archipiélago. Las vías estaban claras y Sasuke pudo ver la presencia obvia del gobierno mundial alrededor de la estación. A medida que se acercaban, Sasuke tuvo una vista clara del enorme árbol que se extendía hacia el cielo, tan alto que tuvo que mirar directamente hacia el cielo nocturno solo para ver la copa del árbol que apenas era visible gracias a los muchos decoraciones que iluminaban lo que solo podría llamarse una ciudad tan grande que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El árbol tenía parte de sus raíces expuestas sobre el nivel del mar, y partes de su tronco rayado junto con las raíces que lo acompañaban estaban cubiertas de musgo en varios lugares creando plataformas improvisadas lo suficientemente grandes como para abarcar pueblos enteros, lo que los convertía en un reemplazo adecuado para el terreno firme. La raíz en la que estaba ubicada su estación era casi 5 veces más ancha que lo que había sido el complejo Uchiha en casa y Sasuke tuvo que evitar mirar cuando vio innumerables burbujas que aparentemente crecían en las raíces y el tronco del enorme árbol, reflejando en la luz de las lámparas cercanas tiene cientos de miles de pantallas distintas. Ariel, al parecer, no pudo evitarlo mientras miraba abiertamente todo a su alrededor con la boca abierta. Era hermoso, una maravilla para la vista y casi se preguntó cómo la gente de abajo seguía viviendo sus vidas sin detenerse y mirarlo todo el tiempo. Allí abajo, todo encajaba perfectamente y trabajaba en conjunto para funcionar, desde el ser humano más pequeño hasta el más grande de estos enormes manglares. Era perfecto, pero de alguna manera seguía siendo equivocado. Sasuke no pudo evitar que la punzada de descontento apuñalara su corazón. Estaba decepcionado y aliviado al mismo tiempo. Aunque majestuosos, estos árboles no se parecían en ningún aspecto a un árbol de chakra.
A pesar del tamaño impresionante y las burbujas desconcertantes, Sasuke pudo decir usando su mantra que al final eran solo un grupo de árboles normales, aunque eso requería una investigación más exhaustiva. Pensé que habías dicho que Sabaody era un bosque de manglares. Cuestionó finalmente Ariel, con la cabeza levantada para ver mejor los enormes árboles que se elevaban hacia el cielo. Lo es, respondió Sasuke mientras la conducía hacia su destino. Se las habían arreglado para llegar al Sabaody sin que nada saliera mal, lo cual fue un alivio al considerar todas las diferentes personalidades que estaban hacinadas en un solo vagón. Pero no puedo ver ninguno. Ariel tenía su rostro vuelto hacia arriba, sus ojos escaneando grandes árboles extendidos hacia el cielo en busca de algo. ¿Dónde está la luna? Sobre los cielos, donde pertenece, le informó Sasuke mientras se dirigían a la estación. Su espectáculo no puede llegar al suelo debido a los árboles, pero sus ramas absorben algo y continúan brillando en lo alto. Había algunas personas vestidas con túnicas formales de ballet paradas una al lado de la otra encima de la raíz y se acercaron tan pronto como desembarcaron y pisaron la platier. Ariel se tensó a su lado, por lo que Sasuke dio un paso hacia ella y puso una mano en su hombro. Aquí trabajan para un hotel. La economía de este surco se basa en el turismo, por lo que están buscando clientes. Ariel asintió lentamente y se tensó aún más, pero no hizo ningún movimiento cuando los hombres se acercaron a ellos, sonriendo cordialmente de oreja a oreja. Buenas noches, señor, habló el hombre flaco que estaba al frente, con el bigote débil en su rostro prácticamente temblando. ¿Necesita ayuda para encontrar un lugar donde pasar la noche? Preguntó. Sí, por favor. Sasuke apenas miró al hombre antes de responder. ¿No le importaría tener un buen lugar para pasar la noche? Esta era solo la primera vez que pasaba tanto tiempo en mar abierto y deseaba disfrutar su estadía al máximo. El hombre hizo una profunda reverencia halagadora en respuesta antes de hacer un gesto hacia sus compañeros ayuda de cámara, quienes se pusieron en movimiento con practicada facilidad. Sasuke sabía que llamaba la atención de los lugareños. Una pareja extremadamente atractiva que acababa de desembarcar de un tren que solo los ricos podían permitirse sin escolta era llamativa, pero este arreglo era el mejor por motivos de seguridad. Miró de nuevo su reloj. 15 minutos más tarde, un Bonchari último modelo se detuvo silenciosamente en la acera y la puerta trasera se abrió para revelar a un hombre corpulento y de aspecto severo. Por favor, ven con nosotros. Los hombres se encargarán de tu equipaje, así que no tienes que preocuparte por eso. Sasuke no estaba realmente preocupado por el equipaje, y todo lo importante estaba guardado de forma segura en otro lugar de todos modos. Ambos siguieron al hombre sin decir palabra al interior del vehículo, y Ariel permaneció más cerca de él que antes. Otros dos hombres, incluido el conductor, estaban sentados al frente armados con rifles decorados que Sasuke sabía que eran muy buscados por piratas famosos. A través del exterior tintado, pudo ver a los peatones y al tráfico formando un agujero como si estuvieran despejando el espacio para una ambulancia. Estaba claro que los lugareños reconocieron el vehículo y la organización a la que pertenecía. Sasuke pudo ver que el árbol alto en el centro del distrito decía GR3 ahora que tenía una vista más clara y en su frente, tenía lo que parecía ser una colección de palacios grandes y extravagantes sostenidos en burbujas esféricas envueltas alrededor. Su tronco en espiral que brillaba con modernos resplandores de neón. La mayoría de las otras estructuras alrededor también se hicieron en forma esférica. El camino en el que se encontraban tenía muchos puestos de comida chatarra y helados que también eran esféricos. Las calles estaban llenas de niños corriendo en bicicletas conectadas a grandes burbujas flotantes y de gente cargando bolsas llenas de compras recientes en burbujas flotantes más pequeñas. Dondequiera que mirara, las burbujas se utilizaban de las formas más inusuales y creativas incluso para las actividades más triviales. A la gente realmente le gustan las burbujas aquí, ¿no? Susurró Ariel cuando vio a algunos niños tratando de superar a los demás en sus bicicletas de burbujas, riendo y gritando jovialmente al mismo tiempo. ¿Por qué sí? Las burbujas del manglar de Yarukimen son muy convenientes y se usan en todo lo que se te ocurra. El hombre del bigote débil se giró hacia atrás y respondió con la misma sonrisa plasmada en su rostro, su personalidad cambiando de la de un valet obediente a la de un experimentado. Guía en menos de un segundo aquí hasta las casas están hechas de burbujas. Eso sorprendió a Ariel, quien se volvió hacia el hombre y lentamente murmuró en respuesta. Pensé que la gente aquí simplemente disfrutaba de los diseños esféricos. No, es simplemente conveniente. Solo tienes que tomar una burbuja y cubrirla con un metal resistente para hacer un espacio para ti.
dijo el hombre y aparentemente continuó explicando todo lo que sabía sobre estas burbujas supuestamente milagrosas y sus usos, volviéndose más entusiasta a cada segundo. Suena increíble. Sasuke habló secamente una vez que terminó, sus ojos captaron expertamente el nuevo entorno de una manera que solo los shinobi podían hacerlo. Ya se habían acercado al árbol. Pasaron la puerta de entrada y se detuvieron ante una gran puerta que conducía a una impresionante propiedad. Desembarcaron rápidamente y los mozos se llevaron su equipaje. Sobre ellos, una luna llena colgaba en el cielo nocturno despejado, rodeada de innumerables estrellas brillantes pero al mismo tiempo envuelta por las ramas del manglar. El cielo nocturno aquí tenía un tono plateado en comparación con el azul oscuro al que estaba acostumbrado y el cielo brillaba mucho más de lo que debería. Ariel una vez más miró al cielo y se giró hacia él. El cielo aquí se ve muy extraño. Sasuke asintió, él mismo se había preguntado eso cuando llegó aquí por primera vez y lo habría confundido de manera similar si no lo hubiera sabido de antemano y no se hubiera tomado el tiempo adecuado para entender la idea. Por lo que tengo entendido, el archipiélago Sabaody es, en realidad, un enorme bosque de manglares en medio del océano formado por 79 árboles separados conocidos como Yarukiman Mangrove. Sasuke usó su mano y señaló hacia el enorme árbol que se encontraba en lo alto. Los manglares de Yarukiman son uno de los árboles más fuertes del mundo, lo suficientemente resistentes como para crecer desde el fondo del océano profundo y alcanzar las nubes en la cima. Todos los árboles están conectados por sus raíces entrelazadas y cada arboleda individual sirve como una isla en sí misma. En cuanto a cómo brilla de manera tan extraña, los manglares de Yarukiman están relacionados con el árbol de la luz solar Eva, que puede absorber la luz y transferirla por todo su cuerpo. Sasuke miró hacia ambos lados del camino por el que caminaban ahora, donde la hierba se extendía a su alrededor. Secos recortados rodeaban la distante mansión más adelante. Un huerto, si los frutos maduros que colgaban de sus ramas eran una indicación, crecía bastante a su derecha. Era difícil creer que pudiera crecer tanta vegetación, y mucho menos prosperar en un lugar como este debido a su proximidad a la parte de la línea roja que limita con la primera mitad de la Grand Line y el Nuevo Mundo. Sabaody se ha convertido en una parada de descanso muy visitada y en uno de los centros comerciales más grandes del mundo. Toda la isla era así. Brillante, pero completamente vacío de farolas y otras fuentes de iluminación, excepto las utilizadas como decoración. ¿Quién los necesitaría? Los manglares proporcionaron toda la luz necesaria, nada más era innecesario. Por eso el cielo brillaba tanto aquí, no era la luna ni las estrellas las que brillaban más. Eran los enormes árboles a su alrededor los que crecían débilmente con la luz. El archipiélago Sabaody siempre ha sido así, este lugar nunca ha conocido la luz del sol, nunca ha sentido su toque porque los árboles sobre nosotros bloquean todos sus rayos. Sin embargo, la vida, como siempre, todavía encontró una manera de sobrevivir. Las plantas se adaptaron y aprendieron a arreglárselas sin la luz del sol, sustituyéndola por otras fuentes más abundantes, como el resplandor del propio manglar, que brilla aún más durante el día. Ariel simplemente miró hacia el cielo y luego bajó la mirada para mirar la vegetación circundante antes de apartar la mirada y sacudir lentamente la cabeza. No es así como esperaba que fuera Sabaody. Sasuke la miró divertido. Déjame adivinar, ¿te imaginaste una isla llena de miseria y sufrimiento, llena de hordas y filas de esclavos desafortunados gritando de agonía mientras sus torturadores humanos se reían de alegría por su miseria? Ariel simplemente se sonrojó, confirmando sus pensamientos. Para ser justos, lo que piensas de los humanos no es del todo inexacto. Hay muchos humanos así, muchos más de los que este mundo merece. Sasuke explicó, lo que estamos viendo es el archipiélago Sabaody y esta isla ha estado aquí mucho antes de que llegaran los humanos y no tiene nada que ver con ellos aparte del hecho de que vivir de ello. Así como el paisaje de la naturaleza no representa la naturaleza animal, lo que habéis visto hoy no refleja la naturaleza de los humanos. La humanidad es un grupo extraño. Es capaz de una crueldad despiadada, pero también es capaz de una gran bondad. La mayoría de las veces, te resultará difícil juzgar a un hombre con solo una mirada. Sasuke esperó un momento, permitiendo que la abrumada Ariel absorbiera sus palabras. No podía entender cómo se habría sentido ella en su lugar, abrumada por nuevas experiencias. Y si crees que lo que estás asimilando ahora es difícil, entonces me temo que solo empeorará antes de mejorar. Hay muchas cosas que necesitas aprender sobre los humanos. Hay muchas cosas y necesito aprender. Esa es parte de la razón por la que te traje a este viaje.
Ariel había estado mirando más hacia abajo mientras explicaba lo difícil que iba a ser, desplomándose un poco más mientras continuaba hablando y fácilmente podía imaginarse un ceño de confusión en su rostro mientras pensaba en el significado detrás de sus palabras. Pero contrario a los pensamientos de Sasuke, Ariel no estaba pensando en las palabras que Sasuke había dicho, podía entender sus palabras incluso si sus pensamientos con respecto a los humanos seguían siendo los mismos, sino que estaba pensando en cómo él las había dicho. ¿Por qué hablaba de los humanos como una raza completamente separada? ¿Por qué hablaba como si él mismo no fuera parte de la humanidad? Pero eso fue y necesitas hacerte más fuerte, sus repentinas palabras lo sorprendieron tanto como sorprendieron a Ariel, también necesitas aprender a controlar tus poderes y debes acostumbrarte a cualquier situación que podamos encontrar. Su desempeño reciente no fue satisfactorio. Los rayos que utilizas tardan demasiado en cargarse, lo que le da a tu oponente una amplia oportunidad de reaccionar y tus maniobras aéreas son demasiado predecibles y dejan mucho que desear. También pareces tener una tendencia a abandonar todo pensamiento racional cada vez que te pones ansioso y te apresuras imprudentemente por tu cuenta. Continuó Sasuke, ignorando sus ojos que se abrieron lentamente. Finalmente se alejó de las vistas de Sabaody y se volvió hacia su compañero cuando no recibió respuesta. Ariel era una chica hermosa, unos centímetros más alta que él a pesar de ser unos años menor. Después de Sabaody lo más probable es que entremos al nuevo mundo, dejando atrás las partes mansas de la gran línea a la que nos hemos acostumbrado. Sasuke se tomó un momento para pensar, y sutilmente trató de escanear sus alrededores en busca de amenazas casi instintivamente. No encontró ninguna y al poco tiempo sus ojos se posaron en la mujer que tenía delante. Érase una vez las especias, luego el oro, luego los diamantes y el caucho, luego el carbón, y ahora es la guerra por el territorio y los esclavos. El hombre puede aprender muchas cosas maravillosas, cómo navegar por los mares o cómo crear grandes naciones, pero nunca podrá aprender a compartir. ¿Sabes lo que está pasando en el nuevo mundo? Guerra. Ariel respondió, en un susurro casi asustado, guerra entre Barba Blanca y el gobierno mundial. Él asintió ante su respuesta, algo satisfecho. Él le había dicho que tomara nota de cualquier información útil que encontrara y estaba claro que estaba tomando sus palabras en serio. En los últimos 10 días, se han reportado casi 130 ataques a buques mercantes, debido a los cuales se hundieron casi 98 buques. Ariel continuó, casi como si recitara algo que hubiera leído antes en un libro. Estos tuvieron lugar en la parte norte del Nuevo Mundo, la costa este de Peacode, alrededor de Fisherman Island y entre las rutas comerciales que conectan South Blue y Red Line. Eso es correcto. Sasuke asintió de nuevo, esta vez impresionado. Ariel obviamente había hecho su debida diligencia, sabía desde hacía mucho tiempo que su compañero podía ser inteligente cuando no estaba en un alboroto y se alegró de ver que no estaba equivocado. Ariel no parecía impresionado por la rápida respuesta de la marina a la amenaza emergente, un sentimiento que Sasuke compartía. Casi 100 barcos perdidos en solo 10 días, eso parece mucho. ¿Cuánto tiempo le tomaría a la armada neutralizar la amenaza contra sus comerciantes? Los números sonaban demasiado exagerados, incluso para sus oídos. Pero no fueron del todo inesperados considerando la escala masiva de ambos imperios en cuestión. Él sacudió la cabeza en respuesta. La armada tal vez pueda asegurar las costas de la línea roja y las de su territorio ocupado con relativa rapidez. También pueden reducir el peligro que rodea a Fisherman Island suprimiendo los puestos avanzados cercanos y las bases piratas a lo largo de los mares orientales del Nuevo Mundo. Pero no lo hago. Creen que pueden asegurar la parte central o la occidental de los reclamos en el Nuevo Mundo. Lo más importante es que ninguna de las rutas comerciales fuera de Paradise puede ser asegurada. Están demasiado cerca del corazón de Barba Blanca y casi todas las zonas marítimas están dentro de su alcance. Aliados. ¿Son realmente tan fuertes los piratas de Barba Blanca? Se preguntó Ariel, con una expresión casi de asombro en su hermoso rostro. Un intento de defender a los comerciantes sería contrarrestado por una guerra de guerrillas incesante y una invasión adecuada sería demasiado costosa, sí. En una escala más amplia. Después de todo, ambas potencias controlan una fracción importante de todo el mundo cartografiado. Ariel jadeó, tratando de imaginar la magnitud de lo que Sasuke estaba hablando. Era algo difícil de entender por completo, ella había sido una ex esclava nacida y criada en cautiverio.
Su mundo entero había estado atado a una sola célula durante mucho tiempo y, aunque ahora era libre, a veces le costaba comprender cuán vasto era realmente el mundo a pesar de sus mejores esfuerzos. El nuevo mundo es el epicentro de todas estas luchas, un vasto campo de batalla más sangriento que cualquiera que hayas visto antes. Sasuke explicó, sé que planeas seguirme, incluso hasta ese vasto cementerio azul donde acechan innumerables piratas, pero esos los mares son mucho más peligrosos que estos vacíos. Ariel frunció el ceño, no podía entender por qué su compañero, su salvador, insistía tanto en visitar ese lugar, pero era muy consciente de que él estaba buscando algo y que las recientes pistas que había recibido de aquellos bulliciosos piratas casi apuntaban hacia la dirección de aquellos mares donde acechaban peligros desconocidos. Ella dijo que Sasuke no cambiaría de opinión. Pero también sabía con absoluta certeza que lo seguiría hasta el final si tenía que hacerlo. Sasuke rompió el silencio hosco que había caído sobre ellos con toda la gravedad que la situación merecía, finalmente expresando sus verdaderos pensamientos en voz alta, si en serio quieres seguirme, entonces la única forma realista en que puedes hacerlo es volviéndose más fuerte que lo que tú eres ahora. Sasuke le dio una última oportunidad para echarse atrás y ella no dudó. Mientras tú me indiques el camino, su expresión era solemne y resuelta. Te seguiría hasta el mismo Mer y Geoise. Sasuke la miró, realmente la miró aparentemente por primera vez mientras se preguntaba de dónde había venido esa repentina devoción. Entonces algo hizo clic en su cabeza cuando las piezas se unieron y comprendió. No tenía ningún otro lugar a donde ir, ¿verdad? Ariel no tenía ningún motivo al que dedicar su vida antes de que Sasuke la rescatara más que la libertad y eso no había cambiado repentinamente después. No era que no tuviera a dónde ir, estaba seguro de que el ejército revolucionario no tendría problema en llevársela, simplemente era que no tenía nada por qué vivir. Esta chica, tal vez la había entendido mal desde el principio. Ella era del tipo que necesitaba una causa por la que luchar, una meta por la que luchar. Necesitaba un propósito en su vida además de simplemente vivir, algo que le diera sentido a su vida. Por eso había anhelado tan ferozmente la libertad y por eso parecía tan dispuesta a dedicarse a él. Al igual que el niño que anhelaba reconocimiento, esta niña anhelaba un propósito. ¿Y quién era él para rechazarla? El flequillo negro de Sasuke ondeaba suavemente con el viento mientras se giraba para mirar a su compañero, quien parecía no tener necesidad de pensar en sus preguntas. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios tan pronto como vio la mirada decidida en su rostro mientras asentía. Finalmente estamos aquí. Ariel fue sacada de mis pensamientos por la voz de Sasuke. Miró a su izquierda para descubrir que Sasuke se había detenido un paso detrás de ella y miró a su alrededor antes de que sus ojos se posaran en un majestuoso edificio a su izquierda. Casi jadeó. Sabía que esto iba a ser enorme, pero es más de lo que esperaba. Este hotel es enorme, más grande que la mayoría de los edificios que he visitado. Ariel, gritó Sasuke cuando vio que ella había entrado en un camino que se había desviado de la ruta principal. Su voz hizo que ella se detuviera y lo mirara por encima del hombro, con ojos inquisitivos. ¿Dónde crees que estás? Vamos. Ella parpadeó ante eso antes de señalar el camino en el que se encontraba, la mansión que se encontraba al final, al hotel, por supuesto. La mansión de la que hablaba era realmente enorme. 3 pisos de altura, construidos con ladrillos de color crema y con un hermoso techo de tejas rojas. Unas buenas 2 docenas de ventanas se alineaban en la pared del primer piso de la mansión, y había una piscina del tamaño de una terraza no muy lejos frente a las grandes puertas dobles que eran la entrada principal al lugar. Tomando una estimación aproximada, Sasuke pudo decir que la mansión tenía 100 habitaciones dentro de sus paredes. Desafortunadamente, si bien el lugar era hermoso, no era su destino. Podría haber dicho antes que los ricos y los poderosos eran realmente un grupo ostentoso, que mostraban su riqueza cada vez que podían, y esta no fue la excepción. Sasuke levantó una mano y señaló la mansión hacia la que caminaba. No pudo evitar la sonrisa burlancia. Ese no es el hotel. Son las habitaciones de los sirvientes.